¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su espacio, ya lo saben, Controversias, en vivo y en directo desde Pénjamo, Guanajuato, para toda la República Mexicana y para la Patagonia y para todo donde llegue el internet. Tengo una amiga que anda ahorita en Turquía y seguramente al rato nos va a estar mandando mensajes desde allá, ¿no? Entonces, un saludo para todos. Arturo, ¿cómo estás? Bien, Juan Carlos, buenas noches, bienvenidos a todos de Pénjamo para el mundo, ¿no? De Pénjamo para el mundo. Bien. Sí, se escucha. Rolas, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo cámaras y micrófonos y hablando sobre temas interesantes. Esperemos sea de su agrado este programa para todo el auditorio. Y Robert. Tú dices que interesantes, no te creas, carnal. Buenas noches a todos, un gusto estar aquí con ustedes. Aquí estamos ya listos y preparados para así es que los teléfonos en lo que nos conectamos estamos en vivo, en lo que nos conectamos, arrancamos con el rollo. Abrazos, no balazos, por favor. Ándale, abrazos, no balazos, por cierto. Sí, habrá que hablar de eso. Ya vi que era cierto. Entre esto y otras cosas, ¿no? Bueno, por ahí, fíjense que me llama la atención que esta semana la semana pasada más bien, el alcalde municipal estuvo por ahí inaugurando, hizo una girita de trabajo con el secretario del SDAIR, que es del SDAIR de Gobierno del Estado de Guanajuato. Entregó unas carreteras, hizo algunas supervisiones, hicieron una girita por ahí interesante, pues algo rescatable, porque de plano ha estado muy castigada la onda de la obra en el municipio y en la región, en el estado principalmente, ¿no? Amén de que se tenga que echar este compromiso de estos millones de pesos que se quiere endeudar Diego Sinue, que promete que terminando su gestión va a dejar las deudas saldadas, pero que le quiere dar movilidad y quiere echarse el compromiso de que los municipios en general no queden tan en el abandono, ¿no? Esperemos pues que esté en esta lista Pénjamo. Bueno, el alcalde hizo esta gira. Me llama la atención por la zona donde fuimos, porque tuve la oportunidad de acompañarlos, la Jamacua y esa zona. Lo que me llama la atención es las señoras que se acercan y le dicen: presidente, usted sí cumple, gracias por hacernos la carretera. Esta carretera venía del escritorio. ¿Sabe qué fue lo único que nos mandó el último presidente, que nos dijo que no lo iba a hacer? En campaña nos lo prometió y nada más nos puso una fotografía de él colgada. Sí, así lo dijo. ¿Y quién era el...? Lalo Luna. Dijo, Lalo Luna nomás nos puso una fotografía colgada. Fue el único. Así lo dijo la señora, ¿no? Sí. Digo, ella agarró ese ejemplo. ¿Sí? No sé, obviamente después de eso, al parecer estuvieron olvidados, y la primera parte de esta dual administración del doctor Juan José, ¿sí? Que esta es la segunda parte de la segunda parte de dos, a lo mejor tampoco estuvieron tan al pendiente, pero ya afortunadamente se hicieron 3 tramitos. Ahora ya nada más falta que conecten y que hagan las calles que conectan entre comunidad y comunidad, entre rancho y rancho, son 3 ranchos los que se benefician. Pero termina la calle y entras al rancho y entras al lodazal, entras a la terracería, te subes otra vez a la carretera asfaltada, muy bien que quedó, y otra vez así estás, haces la vuelta desde lo que es la Jamacua, mitad de Nodia, terminas acá se me van los nombres de los ranchos, son un montón de ranchos, pero era importante hacer la mención de este tipo de acciones que se están realizando con estos compromisos, se supone que de campaña, ¿no? Que también les voy a decir algo, ¿no? Luego dicen que por qué defiendo tanto al presidente municipal, que por qué hablo también de él, que ya le baje, o que lo considere, dijeron algunos amigos, ¿no? Le dije, qué padre, me da gusto que me vean. No, yo creo y estoy convencido de que no hay un presidente municipal que no quiera hacer mucho. Yo creo que yo de acuerdo. Hacer mucho. En realidad estamos en un país que tiene problemas, que tiene muchos problemas, claro, que se han heredado muchos problemas, que en esas ansias de que todos los presidentes quieren hacer algo, han conseguido deudas, y se han venido arrastrando deudas, como lo que estamos hablando acá en Pénjamo.
hay deudas que se están liquidando, que el presidente lo dijo y que eso es muy importante, que se está avanzando. Y no es que estemos de lambiscones, no, yo estoy haciendo un análisis muy objetivo para todos los presidentes municipales de todos los partidos políticos. Yo creo que quisieran hacer mucho, sí, que quisieran hacer más y que desgraciadamente yo creo que se convierte en un círculo vicioso, porque lo vamos a relacionar con otros temas que tienen que ver con políticas públicas y no necesariamente nada más de infraestructura. Desgraciadamente la clase política, cuando está en campañas, hace promesas que la gente quiere ver tangibles, como son carreteras, como son obras, como son pavimentados, como son drenajes, pero en realidad las políticas públicas deben de ser más importantes. Entonces la ciudadanía quiere escuchar cosas y los presidentes se comprometen a esas cosas y cerramos como si toda una administración municipal, un gobierno estatal o un gobierno federal, todo eso se trataría de pura infraestructura. Lo cierto es que somos un país tercermundista e infraestructura es muy importante, porque a lo mejor no entendemos para lograr los desarrollos de cómo se hacen las ciudades. Infraestructura es infra, debajo de. Sí. Y para poder desarrollar hacia arriba tienes que tener infraestructura. Tienes que tener drenajes, tienes que tener agua, tienes que empezar a modernizar la energía eléctrica por debajo de la tierra. Entonces es muy importante que tengamos la infraestructura para posteriormente lograr desarrollos en las comunidades. Desafortunadamente, a lo mejor, como dices, la gente o como sociedad nos hemos enfocado mucho a eso, ¿no? A realmente lo que se percibe. Y evaluamos, por decirlo, si se va la expresión, evaluamos una administración municipal por eso, por cuántas calles pavimentó, por cuántas lámparas cambió, cuando a lo mejor el fondo o el trasfondo tendría que ser otro, ¿no? Y ese es el círculo vicioso que Dios decía. A ver, sí. ¿qué hizo y qué no hizo? Y entonces el Y los presidente hacemos Naras... caer en eso, o sea, porque no les exigimos más allá. Simplemente, como saben que con eso nos van a tener aparentemente contentos, pues se basan únicamente a eso. Sucede lo mismo últimamente con los diputados. La ciudadanía en muchas de las ocasiones considera que los apoyos que ellos puedan conseguir es su tema primordial, cuando lo primordial pues son otras actividades, ¿no? Y hablando de los diputados, ustedes mandaron una cosa muy interesante al grupo y que estábamos hablando y que tiene que ver con los temas que aquí verdaderamente le importa a la gente de Pénjamo, y es la manera en la que una sociedad civil se inconformó legalmente a través de un amparo, y el cual están todavía poniendo en duda el nombramiento de Carlos Zamarripa como fiscal del estado de Guanajuato. Así que entonces hay un tema muy importante ahí y de derecho, en que los ciudadanos, estos son los temas que debemos estudiar para que usted tenga el conocimiento de qué hacen nuestros diputados. Como dice Roberto, un grupo de ciudadanos interpone un amparo y el cual dice: no, el nombramiento de Zamarripa ha sido violentando derechos humanos. Entonces interponen el amparo ante los tribunales federales, pero la Cámara de Diputados, como tercero interesado o como un tercero que tiene derechos a decirlo por cuestiones técnicas, ¿por qué deben de rechazar el amparo, fíjate, de los ciudadanos de este colectivo, argumentando que no tienen el interés legítimo? Yo pudiera dar toda una explicación de qué tiene que ver el interés legal, qué tiene que ver el interés legítimo, qué tiene que ver el amparo, cuáles son las consecuencias jurídicas. Pero lo importante es ver cómo los diputados están en contra de los ciudadanos, que son a los que representan, pero están apoyando al Ejecutivo. Porque aquí se presenta un caso en el que es, digamos, descalificatorio por parte de todos los diputados, porque no se le da una respuesta como tal, o no se quiere minimizar este problema nada más como un grupo parlamentario, sino que se le da cuenta al jurídico del Congreso del Estado, y por lo tanto se da a entender que todos los diputados están avalando en el que sea un descalificativo o el que se minimice esta problemática que están exigiendo este grupo de la sociedad civil. Y entonces es cuando vuelvo a confirmar lo que ya he dicho en este programa, que no existe la oposición en el Congreso del Estado, que para nada tienen que ver ahí, nada tiene que ver ahí los Morena, nada tiene que ver ahí los del PRI, nada tiene que ver ahí los del Verde, nada tiene que ver nadie, porque todos se suman a esta iniciativa de descalificar y denostar a esta asociación civil que pretende y que lo único que quiere es
que se le haga justicia, porque para ellos Samarripa no es la manera correcta como se nombró y como llegó al cargo de fiscal actualmente. ¿Quieren que dé un poquito? Sí, claro. Yo estoy esperando a que te explayes para poder... A raíz de la reforma del 2011, en el cual los derechos humanos tienen que ser respetados, tienen que ser garantizados, hay un cambio de visión constitucional. Ahora se conoce el Estado Democrático Social Constitucional, en donde los derechos humanos son importantísimos. Anteriormente se habían los derechos humanos de primera y segunda generación, derechos políticos, derechos civiles, económicos, sociales y culturales. Pero hay otros derechos muy importantes que son los de tercera generación, que se conocen como supraindividuales, son los derechos colectivos, sí, en el cual tenemos todos, y cualquier acto de autoridad puede violentar los derechos de ellos. Por ejemplo, ¿cómo pasó y cuál es cuando los ciudadanos se hacen valer más claramente en el que se les afecta sus derechos como colectivo, es decir, de varios? Ajá. En el caso de Dragon Mart, sí, en la península de Yucatán, ¿se acuerdan? Sí, Que una empresa china quiso y empezó a violentar manglares. sí, Pues automáticamente esos manglares, ninguno de los ciudadanos que se le estaba violentando el derecho humano a un ambiente libre de contaminación no tenía ningún documento legal así es. para poder decir, ese acto de autoridad me está afectando. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasaría? Anteriormente a esta reforma, tú tenías que demostrar el interés legal. Sí. Es decir, que tú tuvieras un acto que es un documento, una propiedad para que te afectara. Si esto hubiera sucedido antes de la reforma del 2011, ellos no se hubieran podido amparar. Así porque es. no te acreditas el interés legal, no eres propietario. ¿En qué te está afectando que yo le dé el permiso? Pero los derechos colectivos hace que cambie la Constitución. Y decir, a ver, por ejemplo, aquí en Pénjamo, si se quiere destruir la sierra de Pénjamo, y tú dices, oye, que tú te pones un amparo. Anteriormente, ¿te estamos afectando tu predio, tu terreno? No, pero momentito, hay un tema de identidad cultural, un tema ecológico que el cual me está afectando. Entonces eso se conoce como derechos colectivos. Y el interés legal. Entonces, el interés legítimo, hay una legitimidad. Y fíjate, además los diputados, no es cosa pequeña. Así es. No es cosa pequeña la contradicción, iba a decir una vulgaridad, pero no, creo que hablar de derecho y de lo hermoso que es nuestro sistema constitucional hoy en día, y que lo que están haciendo los diputados es aberración. Es una aberración total que vayan. Los ciudadanos creen tener el interés legal. Hay una entrada a ese amparo que se tiene que resolver con una visión de derechos humanos. Que el Congreso no esté respetando como una garantía primaria esos derechos, eso es otra cosa. Pero caray, ¿de qué lado estás? Estás haciéndole el trabajo al gobernador con el fiscal carnal, que dijimos que iba a ser un costo político, ya hablan del tema político, lo siguen haciendo. Pero ¿por qué no lo respetarán, Rolando? ¿Porque realmente están en contra o porque son ignorantes? Al contrario, debería decir el Congreso que se lleve un análisis de fondo, que la Suprema Corte incluso pueda traer este amparo para que pueda haber un estudio de fondo sobre violación de derechos humanos. Voy a citar el texto de Raimundo Sandoval, por cierto, que dice así, dice: la actual legislatura está cumpliendo su primer año y durante las semanas pasadas las diputadas y los diputados locales han mostrado una gran actividad en la presentación de agendas y de informes, pero poco han hecho para ser autocríticos. Cada uno de los 3 documentos señalados muestran cómo la imposición del fiscal fue contraria al tal mentado Parlamento abierto en el Congreso del Estado y de qué manera se incumplieron los estándares internacionales con este nombramiento. ¿Sí? Estoy leyendo la última parte del artículo que señala lo que estamos ahorita platicando. Por si fuera poco, para el abogado del legislativo, la defensa de los derechos no tiene la legitimidad necesaria en el juicio y por ello pide que el amparo sea negado. ¿Sí? Las diputadas y los diputados están más empeñados en salir del paso de este amparo y en creer que la población olvidará este nombramiento en lugar de pensarlo como una cuestión de justicia constitucional y de derechos humanos, además del desconocimiento en estándares internacionales. Sobresimplifican la situación reduciéndola a la decisión de un juez cuando esta decisión puede acarrear responsabilidad internacional para el Estado mexicano, tal
como ha dicho la Fundación, para el debido proceso en su amicus. Se habla un litigio estratégico cuando se agotan todas las instancias encargadas de la protección jurisdiccional de los derechos humanos para ir a litigar a la Corte Interamericana, obviamente primero pasando por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que después se analice el fondo. Pero, aquí lo importante es ver el Congreso, su posición. ¿Cómo no han entendido que estamos en un Estado garantista? Así es. Estamos en un Estado democrático, social, constitucional. Por eso estamos hablando. Todas las leyes secundarias, todos los actos de autoridad deben de estar en sintonía con derechos humanos. Y siempre que veo a la clase política no hablar de derechos humanos, creo que estamos en un retroceso. Y aquí es una clara observación, una legitimidad. Por supuesto que tengo legitimidad. Sí. Pues porque este sujeto es inoperante, está poniendo en riesgo mi seguridad pública. Sí. Porque lo ha demostrado tantos años. Otra vez el proceso de asignación. Él no podía hacerlo porque ya era. Sí. Claro que para mí sí hay una violación de derechos humanos. Claro. Pierde la esencia de crear órganos constitucionales autónomos para que estén separados del Ejecutivo. Pero si tú has venido estando con el Ejecutivo, ¿cómo te vas a separar del Ejecutivo? Pues claro. Creo que hay elementos de sobra para que se caiga este nombramiento. Y de verdad que nuestras diputadas, qué bárbaras. Lo van a seguir defendiendo a muerte con uñas y dientes y en fin, como en su momento López Portillo defendió al peso como un perro, seguramente como perros. Los diputados defenderán la postura de que se quede así. No saben que son los representantes del pueblo, no son el representante del Ejecutivo. No, pero ellos están en el tema de que vayan y les aplaudan, que les junten. Claro, porque ellos hicieron el nombramiento del fiscal carnal, claro, ¿no? Supuesto, porque se pusieron de tapete para poder hacer este nombramiento, ¿no? Y yo insisto, el tema es que no hay una oposición y que Morena en el Congreso no sirve para nada, ni el Verde, ni el PRI, ninguno. Se hace la santa voluntad del virrey. Pero ¿qué podemos esperar? Los gobernadores virreyes. Veamos simple y sencillamente los informes. ¿Qué informaron? Y de ahí partimos, ¿no? Por ejemplo. Pues sí, por ejemplo, ¿qué informaron? Y de ahí partimos, pues no hemos partido porque no han informado nada. Y ahí es cuando empezamos a hablar, estábamos hablando del procurador, y sería bueno empezar a hablar sobre el tema de Culiacán, que ustedes veo que les queman las manos a Roberto. Y primeramente voy a hacer un acotamiento. Se ha discutido mucho en las redes, a mí me llama mucho la atención el proceso social que está sucediendo con todo esto, y ver muchas personas opinar en redes sociales a favor, otros en contra, y que obviamente la libertad de expresión es muy válida, es muy importante. Aquí lo interesante es ver la capacidad con la que tú argumentas, y que puede ser una idea muy brillante, o con todo respeto puedes brillar en lo tonto, ¿no? Y sí, cada quien tiene el derecho de brillar como tonto o de brillar como conocedor. Cada quien, yo he visto cada estupidez escrita en redes sociales que me quedo callado, porque conocer el tema de seguridad, y ahí sale un meme, ¿no? Antes eran abogados con el tema de José, eran médicos con el tema de Zika, con el del dengue, de cada tema se habla, pero se habla muy a la ligera. Sí. Un tema de seguridad. Psicólogos con el guasón. Así es, psicólogos con el guasón. Hablar en temas, el tema de seguridad, hablar de las ciencias jurídico-penales es complicado, es muy complicado, y el cual Juancho me citaba el artículo 150 del código respecto a elevación de presos, y que ahorita lo vamos a analizar desde un punto de vista jurídico muy interesante. Pero ustedes pónganlo sobre la mesa para... Yo creo que... De inicio yo diré algo. A mí un día llegaron casi a mi casa, ¿sí? Muy cerca de mi casa, pues. Llegaron y me preguntaron que si estaba de acuerdo en que se construyera o no un aeropuerto. Y yo les dije, no puedo opinar porque no conozco de aeronáutica, ni... Es más, creo que nunca me he subido a un avión en mi vida. Entonces no puedo opinar, ¿no? No sé del tema. Y entonces ahora se quejan porque todo el mundo opina de seguridad nacional, ¿no? Yo tampoco he opinado, ¿eh? Yo creo que aquí hay dos situaciones. Por lo mismo, porque no sé. Una de ellas es la libertad de expresión como derecho humano. Y hoy en día las redes sociales pues permiten más expresión de la indicada. ¿Por qué? Porque pues cualquier persona con un móvil que tenga internet puede acceder a expresarse de la manera que quiera, con conocimiento o sin conocimiento.
Así es. Y pues citando, yo soy comunicólogo, yo estudié Ciencias y Técnicas de la Comunicación, citando a uno de los teóricos de la comunicación, como fue el italiano Umberto Eco, pues él decía que las redes sociales llegarían en un momento dado a ser los detonantes de que legiones de imbéciles opinaran de todo y de nada, ¿no? Yo creo que no es necesario en muchas de las ocasiones ser experto en un tema para hablar, pero yo creo que sí podemos tener prudencia, y como Juan Carlos mencionó su ejemplo hace unos segundos, pues yo creo que hay situaciones en las que te debes detener. ¿Por qué? Porque sí son temas meramente complicados, ¿no? Bueno, a ver, hablen del tema. Ustedes, yo los vi ustedes opinando mucho en redes sociales. Sí, bueno, en lo personal, yo cuando surgió por ahí la noticia, y hasta la fecha yo sigo pensando, y digo, es una postura muy personal. Yo sí creo que se cometió un error por parte del gobierno federal. Desde mi perspectiva, yo creo que el hecho de ir a hacer un operativo de esa, por la magnitud del personaje, y no planearlo, no tener una estrategia clara, quien puso en riesgo la vida de los ciudadanos no fue el muchacho que detuvieron, Yo creo que fue la mala planeación del gobierno federal. Yo creo que desde ahí quienes pusieron en riesgo la vida de los ciudadanos fueron ellos, porque no puedes ir por un personaje de ese calibre sin una planeación, sin una estrategia. Ahora, yo soy de la idea, y lo he dicho, para mí sí se puso, o sea, se arrodilló de alguna manera las instituciones ante el crimen organizado. ¿Por qué? Porque el mismo presidente de la República lo dijo, es un delincuente con orden de aprehensión, con una solicitud de extradición. Y en todo caso, si iban a tomar esa decisión, ¿para qué cacaraquear y alardear que lo detuvieron? Lo hubieran dejado a la discreta y no hubieran hecho el show que hicieron y después tener que liberarlo. Como fuerza del Estado Mayor, si ya lo tienes, yo creo que no debieron haberlo entregado así como lo hicieron. Es mi punto de vista. Es que aquí hay otra situación. ¿Cuántas desinformaciones hay? Por ejemplo, la versión oficial del gobierno de México era que no iban por él, era que iban pasando y casualmente, y desde la casa donde él estaba le dispararon. Entonces eso es muy difícil de creer, Roberto. Pero es que nos tenemos que apegar a las versiones oficiales. Pero ¿cuántas versiones han dicho a partir de ese momento? O sea, realmente yo veo a un secretario de seguridad lavándose las manos y culpando a sus elementos del ejército que se precipitaron, que no actuaron adecuadamente. Ellos no actúan si no van con una orden o con una indicación de un superior. Hasta donde yo sé, ellos no actúan por voluntad propia, ¿no? ¿Cuál ha sido la versión oficial? Que iban pasando por ahí, desde una casa les dispararon y el ejército y la policía estatal se detiene, les repele el enfrentamiento y se meten y lo sacan y se lo llevan detenido. Ya hasta que lo tienen detenido es cuando se dan cuenta de a quién detuvieron, no que realmente existiera un operativo donde iban por él. Es lo que yo... Fíjense, no sabemos qué pasó. Vamos a dilucidar lo que muchos comentaron ahí, que se cometía un delito cuando hay una evasión de presos, o que si alguien auxilia a una persona que se conoce como encubridor a sustraerse de la acción de la justicia, también es un encubridor y tiene una responsabilidad penal. Y por el tema de los militares, que si, en el supuesto que sí lo hayan detenido y que lo hayan dejado ir, deben de saber que en la ciencia de la policiología, la primera orden que tiene un agente policial es salvaguardar su vida. Claro. No estamos en un país de héroes, ¿verdad? Entonces, si ellos vieron amenazada su vida, es una excusa absolutoria. No tienen una responsabilidad porque se salvaguarda un bien mayor que un bien menor. Y esa es una ausencia de una responsabilidad, que está tipificado también en el Código Penal, ¿no? Es una excluyente de una responsabilidad. Por eso quien dice, violentaron el artículo 150. Sí, pero porque nada más tus ojitos te da para eso. Sí. Pero hay una que se conoce excusas absolutorias, que tiene que ver o bien cuando hay el cumplimiento de un deber. Por ejemplo, cuando un policía mata a un sujeto que lo intentaba matar, o que en una balacera los mata, el Código Penal dice, comete el delito de homicidio al que priva de la vida a otro. El policía está matando al otro, pero no puede estar cometiendo homicidio. ¿Por qué? Porque es incumplimiento de un deber.
Ese es el deber jurídico de actuar del policía, era ese. Incluso hubo un caso en Tamaulipas que los policías estaban deteniendo a un sujeto que se dedicaba a actividades ilícitas. Hubo una llamada que venía otro grupo armado y los policías se fueron. Cuando llegaron y efectivamente ejecutaron al sujeto. Después, haciendo ya el proceso penal, los policías que se fueron responsables también de homicidio, porque ellos tenían el deber jurídico de actuar, de proteger la vida. Para eso están. Dicen muchos, ¿y cómo tenían que actuar? Pues se lo hubieran llevado, hubieran llamado a refuerzos y fueron procesados porque tenían el deber jurídico de actuar. Entonces, hay responsabilidades cuando sí cooperan, cuando sí lo hacen de otra manera, pero aquí estaban salvaguardando un bien mayor. Ya no estoy hablando del de la sociedad, estaba guardando el de ellos. Sí. Si estaban superados, vimos fotografías en donde los narcotraficantes los habían superado. No estamos en un país de héroes. No. Ellos no tienen que entregar la vida. Sí. Entonces hay una legión de gente hablando con todo respeto que no conocen el derecho y que no tienen. Los soldados tenemos esa idea de que tienen que llegar a aniquilar. Por eso para mí este gobierno se equivoca al mandar a la Guardia Nacional. Tenía que hacer la policía una policía bien capacitada, saber entender cómo se hacen las detenciones, cómo se hacen estas cuestiones. Yo no sé si no era un operativo, pero en ese momento que si lo soltaba o no soltaba, señores, estaban salvaguardando un bien mayor por uno menor. A nadie nos debe de extrañar que hoy en día las personas que se dedican a estas actividades ilícitas están mucho más armamentadas que los que están afuera, ¿eh? Sí, que nuestros. Entonces no son personas, no son héroes, ni son gente que se vieron superados. Cualquiera lo hace. Sí, de acuerdo. Pero ¿estás de acuerdo en que a partir de aquí se hace un parteaguas y vamos, ojalá y no, pero se está dando la pauta para aquí en adelante, cuando suceda o intenten hacer una detención de un personaje así, si estos grupos delictivos vuelven a actuar igual, vas a tener que soltarlos a todos. No, y es que el Estado, no es que no es que los tengan que soltar, están sueltos. Es que ya ¿A poco no saben en dónde están? Pero vas y te metes a la boca del lobo y no vas preparado desde ahí. Yo creo que en estos 30 años ningún gobierno habrá sabido dónde están. Es que ya claro que sí. Pero digo, el Estado está rebasado desde hace mucho tiempo. Ya ha habido el Estado está rebasado desde hace mucho tiempo. Pero no habían dado señales tan claras de doblegar las manos. Hace 7 o 8 creo yo. Porque era un Estado narcotraficante. Esa es la verdad. No doblegaban las manos porque prácticamente había alianzas. Había alianzas. Las alianzas estaban, no había necesidades. El hermano de Raúl Salinas de Gortari. No, bueno, Genaro García Luna. Entonces, son situaciones. No estoy justificando. Hay muchos errores de este gobierno, muchos errores. Pero ya en el tema en concreto de querer satanizar al ejército, de que si el Estado está doblegado. No, el ejército no. Sí, el ejército es el Estado mexicano. El ejército actuó. Y después le dijeron que lo soltaron. O sea, ellos quien doblega no, porque el ejército dijeron, a ver señores, aquí nos van a dar hasta la cubeta. ¿Qué hago? Hay versiones que dicen que la policía estatal y la policía municipal estaban del lado de los narcotraficantes. Eso inclusive. Siempre ha sido. Eso lo se sabe puede toda creer, la gente de Culiacán. Pues sí. Mira, ya han sucedido casos similares hace 7, 8 años aproximadamente, si no me equivoco, en Reynosa, Tamaulipas, sucedió una acción similar con el Z42 o el Z41, no recuerdo exactamente el nombre, pero pasó lo mismo. Lo tuvieron que soltar porque el Estado estaba rebasado en armamento y en cantidad. ¿Sí? ¿No? Ellos traían más malandros que soldados del ejército. Entonces, ¿cuál es la situación aquí? ¿Por qué se vuelve tan escandalosa o tan anunciada? Porque hoy en día yo creo que millones y millones de personas más tienen acceso a un teléfono y a redes sociales que hace 7, 8 años. Sí, es un... Entonces hoy en día ya es más fácil que cualquier cosa se prenda y se haga viral en el momento a que se manifestara. Hace 8 años todavía esperábamos al día siguiente a ver qué decía el periódico. Y por ejemplo, yo como periodista te tengo que decir que así viera yo el momento del asesinato, yo tenía que esperarme a la parte oficial de la procuraduría o de la subprocuraduría como por ejemplo a pesar de que tú hubieras visto a quién le disparó a quién, tenías que esperar la parte oficial. Así es. Entonces ha habido a lo largo de la historia muchas situaciones y cierto es que en muchos pueblos del norte del país, en muchas ciudades de diferentes estados ha pasado todo esto porque
todas estas, bueno, no, la gran mayoría de algunas series que hemos tenido la oportunidad de ver en Netflix, algunas hay mucha similitud. Y a mí me llama mucho la atención cuando una serie está respaldada en hechos periodísticos porque es lo más apegado a la realidad. Sí. Entonces, en mis inicios en el periodismo, yo recuerdo, por ejemplo, que un asesinato de Pénjamo hasta Zamora era un escandalazo. Un asesinato de una persona era un escandalazo. Y hoy en día, pues es el pan nuestro de cada día, desafortunadamente. ¿no? Vemos cuántos muertos hay todos los días en todos lados. Pero yo creo que he seguido, y si algo me apasiona, y si algo viví en carne propia, han sido temas de balaceras, de narcotráfico, de ejecuciones, hasta que llegó un momento en el que mi capacidad como ser humano y como periodista fue rebasada, que decidí, y Rolando ya me lo había dicho en muchas ocasiones, ya no podemos publicar notas rojas, y yo seguí de valiente porque me apasionaba hasta que vi mi seguridad, que dije, en no, riesgo, esto sí. se acabó. ¿En dónde se equivoca el Estado? Y vamos a hablar en plata. Nunca he querido hablar esos temas de cuál debe ser la estrategia en materia de seguridad por cuestiones diferentes. Pero, ¿lo platicamos un poquito? Sí, cómo no. Adelante. Vamos a hablar en qué país estamos. En este país, hoy en día, si ustedes se dan cuenta, tenemos una violencia sistematizada en redes sociales, tenemos una violencia sistematizada en la calle, tenemos una violencia sistematizada hasta en las cuestiones más nobles, el fútbol, lo acabamos de ver en el Astras en San Luis Potosí. San Luis. Y nos tenemos que preguntar por qué. Bueno, aquí en este país ya parece que es la regla hacer cuestiones de apologías de conductas ilícitas. Si tú lo ves, toda la gente en este país, a mí me sorprende ver hasta universitarios que cantan narcocorridos. Sí. A mí me sorprende ver la cantidad de personas que idolatran a un personaje en Netflix. Verdaderamente este país no puede cambiar cuando ya es cultural. ¿Qué debe de crearse? Y no sé, en ninguna esfera, en ningún nivel de gobierno he hablado que se impulse la cultura de la paz. Hablar de la cultura de la paz es el verdadero sinónimo para poder evitar todo esto y se pueda cambiar. ¿Cómo podemos cambiar la violencia en nuestro país sistematizada, que nos lleva de una cosa a otra? ¿Cómo se pueden crear las estrategias para tener una cultura de paz y vivir en un país de paz? Yo no me imagino los españoles, los suecos, todos estos países avanzados culturalmente hablando, haciendo apologías del crimen. Pero bueno, ahí permíteme que te haga un cuestionamiento. Yo de repente en alguna ocasión he visto algunos capítulos de esas series, pero te digo una cosa, nadie me ha obligado a verlas. Es lo que te quería O sea, decir. yo consumo lo que quiero. Ya está sistematizado. Yo consumo lo que quiero. Exactamente, me estás dando la razón. Pero no creo que debamos de satanizar de alguna manera esa parte porque, digo... Está en el subconsciente social. Yo estoy diciendo que tú no lo eres. Sí, pero tienes otro nivel. Pero depende de porque tú tienes otro nivel. Recuérdate que estamos en un país que estamos en los últimos niveles de educación. Estoy de acuerdo, Chécale a la juventud. Chécale a los Estamos chavos de 13 a 15 años. No es exactamente. Yo te voy a decir una cosa, por ejemplo. Sí hay muchas series de narcos, pero hay documentales. También hay muchísimos documentales de la narcocultura y de muchas situaciones similares en Netflix, pero yo te apuesto a que nadie le da más para abajo o pocas personas le dan más para abajo para ver los se van documentales. con la ciencia ficción. Ahorita que Rolando menciona este tema de los narcocorridos, al día siguiente de todas estas situaciones en Culiacán, yo vi en Facebook a las horas, a un abogado a las horas de Santa Ana, Pacueco, Guanajuato, en su carro, transmitiendo en vivo un narcocorrido que habla de los hijos del Chapo. Sí. A las horas ya tenía. Acabo de ver una nota hoy que en estos días el registro civil en Culiacán, los nombres de Ovidio. Sí, aumentó. Entonces, en realidad, las estrategias, vamos ahora a hablar de otro tema que yo he dicho, ¿por qué no estoy de acuerdo? Porque la gente que se está dedicando a esto, primero, han sido víctimas. ¿Cómo crear la cultura de la paz para poder evitar esta contracultura que ya es? A mí me sorprende ver alumnos míos de derecho que oyen estas babosadas. Sí. Que están con esto, que tienen una forma de vida, que ven una persona que de esto lejos de cualquier otra cosa la idolatran. Se quiere hacer, acordemos del mimetismo, aprender y querer aprender las conductas
a través de de lo visto. De lo visto. Por ejemplo, hablar de la resiliencia. Yo no veo ninguna actitud. Aquí había una dirección que yo me daba mucha risa en Pénjamo sobre la prevención del delito. ¿Cómo todavía está la coordinación. Podemos hablar de esa resiliencia como sociedad para poder voltear todo esto y cambiar en otro sentido este tema de la violencia? Entonces no es fácil a través de decir, cuando veo esa legión de personas hablar, el ejército, ¿cómo? Estás hablando con tu subconsciente de violencia. Sí. Tú quieres ver violencia y más violencia. El tema de la seguguridad no es así, ni como lo está ofreciendo el PG. Lo está ofreciendo el PG. No. Yo le he dicho aquí. Ni como lo está ofreciendo tampoco Diego Sinatra. Mucho menos. Pues, ¿dónde tú estás viendo lo que te estoy diciendo? Menos. Sí, exactamente. ¿Dónde vemos la cultura? ¿Dónde, por ejemplo, en Apatzingán se creó la Casa de la Cultura por la Paz? En donde hay talleres artísticos, en donde hay muchas otras cosas. No quiere decir que si una persona toca una guitarra no va a ser violento, porque los narcocorridos están tocados con guitarras y con instrumentos. Bueno, entonces, hago un paréntesis. El caso de muy sonado de que a un lado de la presidencia habían asesinado a una trabajadora de una tienda, la dejaron ahí encerrada toda la noche, hasta el día siguiente la encontraron. Al final de cuentas, la persona que la asesinó, él se declaró porque casualmente se iba a suicidar cuando el papá lo ve encontró. Y mejor lo entrega a la policía y dice, te prefiero tener encerrado y vivo que muerto, ¿no? Y entonces este cuate incluso participaba, tocaba algunos instrumentos musicales muy bien tocados. O sea, como tú lo dices, no significa, hay mucho talento, no significa que porque sepas tocar guitarra o porque ya sepas jugar ajedrez, vaya a disminuir la violencia. No es así, pero sí es importante ofrecer una cultura distinta. Y te voy a decir un elemento que nadie ha oído, que tampoco lo dice. Estas cositas. Sí. Estas cositas son peligrosísimas para este tema. Sí. ¿Por qué? Porque todos queremos proyectar una realidad. Sí. Todos queremos proyectar que tenemos poder. Sí. Todos queremos proyectar que tú estás, que tú eres el bueno, que tú quieres ser lo que no eres oyendo, que este mal uso de estas cositas nos está generando, aunado a un medio de producción totalmente en el cual, lo he dicho en otros programas, quien es exitoso el que más tiene, y que se han buscado caminos alternos, y está la escuela de Chicago que ha demostrado cómo proliferó la delincuencia en Chicago a través de buscar alternativas oficiales para hacerse de medios de producción, medios económicos para tener poder adquisitivo. Si no tienes trabajo, si no tienes todo, pero tú quieres proyectarte aquí que tú eres el poderoso, que tú. Entonces, yo no he visto campañas del buen uso de redes sociales. Lejos de ir más allá, ha hecho que por la libertad de expresión no puedes hacer apología del delito. Sí, entonces debe de empezar a haber estas regulaciones, no nuestras diputaditas haciendo esas estupideces. Tenemos que empezar a ver temas de fondo para poder entender por qué está proliferando la delincuencia. Yo no he visto por ningún lado ninguno de estos temas que desmientan. Pero ya legislaron que ya no puedes compartir el pack porque si no es un delito. O sea, estamos todavía con esas babosadas religiosas y el derecho ya lo he dicho muchas veces, tiene cuestiones morales, no religiosas. Lo que acaba de pasar ¿qué estado fue? En Chihuahua, que el estado acaba de legislar donde le puede prohibir el derecho a la salud a un homosexual. Son bien pendejos. No, ¿es en serio? ¿Sí? Porque no, ahí va a haber una acción de inconstitucionalidad, porque estoy hablando del Estado garantista. Posible. Pero yo le quiero decir, ¿ustedes han oído hablar esto con un político? Estamos hablando en este programa. Ese es el punto, de poder entender. Ahora no nada más hablar, ¿cómo implementas esa política pública? Pues no pagan. Yo te voy a decir una cosa. No pagan, prefieren ellos estar con el tema de crear infraestructura. Por eso es a lo que yo decía, ese círculo. De estar pensando en eso. Pero los temas más importantes los están dejando afuera. Yo, por ejemplo, quiero hacer un paréntesis. Ya los dejé que se deschongaran. El presidente de la República, que merece todo mi respeto, teniendo todo el poder del gobierno y poder económico y poder adquisitivo para tener asesoría y quien le asesore antes de sus mañaneras, no entiendo yo por qué esta postura de pararse, exhibirse y hablar miles de estupideces. Vimos en Oaxaca al día siguiente. Yo no he visto una mañanera, ¿para qué lo digo? No he visto ni una. Yo he visto pedacitos porque me estreso. Yo ni pedacitos. Vi un pedacito
de la mañanera del día siguiente en Oaxaca, donde un reportero le pregunta de la situación en Culiacán y le sale con la babosada de que no, tú eres de Reforma, te respeto a ti, pero Reforma es un periódico que me ataca, que me esto, que lo otro. No, los tilda de conservadores, que no tiene un chingado asesor que de adversarios. El señor ya no está en campaña. Y dice así, no, es que son mis adversarios, así los cataloga. Ahora, sale la presidenta de Morena, la señora Citlali, conocida como Jaycon, a decir que la gente que hacemos oposición no tenemos derecho a opinar, que nos tenemos que quedar callados. O sea, de verdad salió a querer coartar la libertad de expresión la presidenta del partido en el poder. Entonces, hoy no son buenas señales. Hoy escuché un fragmento de la mañanera y cuando le preguntaban y le cuestionaban que si él sabía algunas cosas, entre otras que si él sabía que el hijo de Durazo habían sido compañeros en la escuela con el mismo ¿cómo se llama? Con Ovidio, el famoso Ovidio. Que si sabía eso, que si sabía que otras cosas así como a manera medio de chisme. Y el presidente dice algo que se me hace, ahora ya cambió el discurso de Fuchihuacala por decir, hay que decirle a los jóvenes que las drogas matan, que las drogas no sé qué, o sea, y ahora el enemigo es las drogas. Yo estoy de acuerdo. Sí, pero no puedes evadir una responsabilidad. Yo todavía me sé de memoria la cancioncita de TV Azteca de Vive sin drogas y tenía como 5 o 6 años. Sí, esa fue buena campaña. Las estrategias de estos tres gobiernos, siempre lo he dicho que vamos contra la clase política, las estrategias son malísimas. Todas las que yo he visto. Si es que hay una no estrategia. Saben, pues lo que están. En muchas de las ocasiones no hay estrategia. Pues lo que están implementando al tener al ejército, son parte de una estrategia y ocurrencias, lo que tú quieras, pero lo que están haciendo, yo creo que yo sigo viéndolo, esto no va a acabar pronto. Vemos muchas cosas. Desgraciadamente nosotros como sociedad tenemos que actuar, tenemos que exigir. Por eso estamos haciendo eso, porque de verdad con lo que están haciendo no va a parar. No va a alcanzar. No vas a acabar nunca con una ideología. Es como, por ejemplo, querer hacer la guerra con los países iraníes, en donde dice el Corán que inmolarte es que te va a hacer grande. Sí. Pues es una cuestión ideológica. ¿Cuándo va a acabar el terrorismo? Ahora, fíjate. Inmolarte tú vas a hacer. Ellos están pensando en el más allá, no en el este. Entonces, y tú estás peleando en el este. Por eso ahorita que mencionas. ¿Cómo entonces vas a quitarle a la juventud eso? Ahorita que dices de lo del ejército. Quitarle el tema cultural. Yo creo crear que buenos contenidos musicales, crear otras cosas. Sí, hace mucha falta. Libros. Educación, pero la gente familias. se va por lo que vende, por lo comercial. Ve las broncas que hay de los libros de texto. Es por lo comercial, por lo que vende. O sea, no van a dejar de hacerlo comercial por otra cosa. Ahora, en la cuestión del ejército, yo ahí sí creo, o sea, mis respetos para el Ejército Nacional. Yo creo que donde está el problema, insisto, es en el comandante supremo. El ejército, mis respetos. El ejército, mis respetos. El ejército debe estar en otra cosa. El ejército no debe de estar en las calles. Hoy escuchaba en la tarde una entrevista que estaban haciéndole, no recuerdo el nombre del personaje, supongo que era algún experto en algunos temas, en un noticiero por radio. Y él hablaba de que había inclusive ya por ahí la filtración de una posible teoría de un golpe de Estado que se va tejiendo poco a poco. Sí, hablaba Alfredo Jalife. No recuerdo quién fue. De que todos estos temas de Culiacán y todo son orquestados de que por parece los que va de siendo planeado y digo, híjole, o sea, ya hablar de temas de algo tan maquiavélico, yo creo que el país está lo suficientemente polarizado como para todavía ponerle ese tipo de situaciones. Ponerle estas cosas ni tampoco todo lo otro que hemos vivido. Los ciudadanos tenemos que empoderar. Leer, ver estos programas, ver otros, estar leyendo, informado, para que el día que sufragamos tengamos en la conciencia, mandar buenos candidatos, no estar votando por no votar con el hígado, porque luego nos pasa lo que nos pasa. Por ejemplo, la adoración que existe al tal Malverde, que es el santo de los narcotraficantes. Sí. O sea, alrededor de todo ello hay un gran negocio de mercadotecnia. Sí. Y es cultura, desafortunadamente es una cultura. No, sí, existe una chapocultura porque también es una marca registrada a nivel mundial. Tan solo, vuelvo a repetir y digo, perdón, pero creo yo que sí faltó una estrategia. Si cuando detuvieron al papá, al Chapo, hubo gente que se manifestó en las calles de Sinaloa pidiendo que lo liberaran, ciudadanos que se manifestaron, vas y le detienes al hijo así como si fuera cualquier personaje, creo que, insisto, ahí estuvo el error. Pero si dice Roberto que desde arriba y no se dieron cuenta que era el hijo y que todo,
La verdad es que las versiones han sido no creo. No creo. Hay quien dice, hay quien ha afirmado que el mismo Durazo ya le presentó la renuncia a Andrés Manuel el fin de semana. Yo creo que sería prudente. Ya, dicen que ya se la presentó, pero también dicen que pues que no se la va a aceptar, ¿no? Yo creo que alguien sí tendría que pagar el costo de lo sucedido. Yo publiqué otro video creo que sí. en el que se aprecia cómo están 3 patrullas de elementos del ejército que incluso traen la lona naranja amarrada a la camioneta que dice servicio de plan DN3. Que cuando la gente del ejército trae esta lona, esta pancarta en las camionetas, no está ejerciendo acciones de seguridad. Así es. Está ejerciendo acciones de protección, de ayuda a la ciudadanía, en caso de siniestros, de desastres, así es. Ok, entonces, ¿cómo llegan montones de chavos, de hombres armados, de chiquillos, con las pistolas más altas que ellos, y los superan en número, y cómo les terminan quitando una camioneta? Y después de esa camioneta aparecen videos en la corretiza. Y había otros que tenían ya los cascos de militar. Traían hasta los cascos, los chalecos, o sea. La verdad también, la verdad lo han ocupado político. Han rebasado al Estado. También eso no. Eso también. Creo que... Voy a leer... Todos jalan para su molino. Voy a leer algunos mensajes. Dice Paco Macías, saludos a todos. Patita Dukin Blond dice, buenas noches a todos, abrazos amigos. Rigo Junior está al pendiente. Héctor Manuel Cisneros estaba solo, un saludo. Saluditos. Gabriela Villanueva dice saludos desde Labra, California. ¿No será Alhambra, California? No sé. Posiblemente. Juan Antonio González dice, nos está viendo. Pedro Chávez Arredondo, un gran saludo para Pedro Chávez. Pedro Chávez, buenas noches. Chávez. Luna Sweet está viendo el video. Dulce Luna. Fanny Lugo Meléndez está viendo el video. Gera Spiti está viendo el video. Saúl González, saludos a Notus está viendo el video. Saludos a Saúl. Marco Vázquez, colega. Marco Vázquez está viendo el video. Gabrielancilla Torres también. Jaime Guevara Sánchez dice, los diputados solo están a las órdenes del gobernador. Solo les pregunto cuántos están preparados en una licenciatura. O sea, solo son levantadedos. Felicidades a ustedes que les están dando una cátedra a los diputados. Más saludos, más gente que nos ve, y eso, entre ellos Efraín León, Hugo César Zaragoza. Saludos, Hugo. Francisco Javier Salas, el Paya González de Estados Unidos, saludos. Juan José Delgado, también un saludo para él. José Ramón Maya Ibarra dice saludos desde La Piedad. Buen programa, muchas gracias a todos. Un saludo, claro que sí. Gracias a todos. Me encontré la otra vez al ingeniero Raya y se las dejo. Y dijo, ¿cuándo? Dijo que ya había hablado contigo y que, que tú le habías prometido que le ibas a invitar al programa. No, platicamos y le dije que ojalá algún día nos pudiera acompañar. El próximo candidato de Morena. ¿Cómo? ¿Y él dijo que le prometió? Dijo, casi dijo. Y luego después me dijo, no es cierto, pero sí. Pero oye, es el próximo candidato de Morena a la presidencia municipal. Yo creo que sí tendríamos que invitarlo. Le pregunté que con quién andaba. Dice que no, que él no anda con nadie. Que él es del gobierno legítimo. Él es del gobierno legítimo. Él no necesita juntarse con nadie. Ni tener un puesto. Nada. Por favor. Nada, oficial ni nada. Saludos, Inge, si nos está viendo. Sí, ojalá y sí nos vean. Luego, como que no le sale muy bien a los. Sí, luego sí se avienta ahí unas cosas medias. Comenta cosas que nadie ve, pues también. Medias fuertes. Pero que comenta ahí de repente. Pero le ponen enjundia, ¿no? Mucha. Eso sí. Y a ver qué tal nos va con los amigos políticos, ¿no? ¿Algo más, chicos? Pues yo creo que ha sido interesante lo que hemos hablado. No sé qué otro tema por ahí queden, pero yo creo que han sido. Sí, ya estaremos un poquito más al pendiente de lo que está sucediendo en la vida política, público-política aquí del municipio de Pénjamo. Por ahí traemos algunos temas todavía con algunos regidores. Rugidores. Ya 370 y tantos días de rugidores, y parece ser que no rugen muy fuerte. Que digamos. El cronómetro es hacia atrás. Hay una ausencia hay un vacío de institución, de instituciones aquí en esta región increíble. Drástico. Increíble. No vemos autoridades, no vemos nada. Estos parlamentos abiertos, ser representantes populares incluyentes, temas de transparencia proactivos, nada. No saben ni qué es, creo. Vámonos. Gracias. Gracias, buenas noches. Arturo. Se les dijo.